El día de hoy, pues estamos aquí para compartir con ustedes esta sesión de cómo optimizamos costos de la integración de datos de una forma pues modernizada y cómo nos puede ayudar el servicio de AWS Glue a esto. Mi nombre es Santiago Abarca, yo soy arquitecto de estrategia de datos senior aquí en AWS. Me va a acompañar también Daniel Bravo, que es arquitecto de soluciones, también es parte de nuestros especialistas de analítica. Entonces nosotros les vamos a compartir este tema. Primero, ¿qué es lo que sucede hoy día en todas las organizaciones que estamos viendo, en muchos de nuestros clientes? El negocio se mueve muy rápido. A nivel de lo que son datos y los requerimientos de datos que tienen, las organizaciones están pidiendo más y más información. Quieren saber más métricas, quieren saber más insights, quieren poder hacer más análisis de su información. Y esto lleva a tener más información almacenada y que estos almacenes de información tengan que modernizarse. ¿Por qué? El esquema típico que tenemos es la mayoría de la información vive en aplicaciones y vive en bases de datos. Entonces, ese es el mayor esquema de datos que muchos de nuestros clientes conocen, pero una base de datos no va a alcanzar a guardar toda la información que hoy día nos exige una organización. Muchas organizaciones también tienen data warehouse para esto, pero un data warehouse también pues tiene límites y cuando queremos poner una variedad de información fuera de tablas, fuera de información estructurada, se vuelve más complejo porque un data warehouse o una base de datos no puede guardar archivos JSON, no puede guardar telemetría de IoT que está llegando, no puede guardar imágenes o audios que pueden ser del call center y son valiosos para nuestros datos. Entonces estos almacenes de datos se tienen que modernizar. Tenemos que escalar estos almacenes de datos no solo para hoy, que está creciendo la información. Tenemos que pensar en una estrategia a 5 años, a 10 años de datos. Y un estudio de IDC estima aproximadamente que una organización promedio cada 5 años multiplica por 10 sus datos. Entonces, si hoy estamos manejando alrededor de, no sé, 10 terabytes, pensemos. Si manejamos 10 terabytes de información en toda la organización, en 5 años esa organización va a manejar 100 terabytes. Y en 5 años más, otra vez por 10, se van a convertir en 1000 terabytes. Entonces, esto va a empezar a crecer drásticamente conforme pase el tiempo. Y ya lo vemos hoy día que la velocidad está aumentando. Por eso las organizaciones tienen que modernizarse y están buscando opciones y soluciones de cómo puedo soportar mi crecimiento actual y cómo puedo pensar hacia adelante, hacia el futuro, que en 10 años esto siga funcionando, porque no puedo tomar una decisión hoy que en 3 años tenga que cambiar. Entonces, esta modernización de las organizaciones es algo que tenemos que empezar a considerar en nuestra estrategia de datos. Y la segunda es en estas decisiones, pues el pensar que una sola solución nos va a facilitar toda la vida, no es algo que hayamos visto nosotros con nuestros clientes que funcione. ¿Por qué? El poner todo en una caja y poner todo pensando que ahí va a ser la solución para cualquier tipo de analítica, para cualquier tipo de solución, no nos da ese propósito específico de análisis. Cuando queremos hacer análisis de Big Data, por ejemplo, no es la misma herramienta la adecuada que para hacer reportes de BI, o para hacer reportes operativos, o para hacer que los analistas y los data scientists puedan explorar la información. Tenemos diferentes usuarios y hay que suplir las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, en esta estrategia de datos moderna tenemos que considerar 3 puntos. Primero, poder unificar toda esta información variada de imágenes, de archivos, de JSONs, de telemetría, de bases de datos, que es una de las fuentes principales, de sistemas operativos como un ERP. Todo eso lo tenemos que unificar y pensar dónde vamos a poner toda esa información y que la podamos explotar junta, porque así rompemos los hilos de información y podemos acceder a cruzar esa información y que nos den nuevos insights que a lo mejor ni siquiera veíamos. Cruzando información de empleados con información de ventas o de operación del ERP, podemos sacar, por ejemplo, lo que es People Analytics, que podemos saber cuánto nos está dejando cada empleado de retorno de inversión, cruzando datos financieros con datos de personas, de recursos humanos, que es algo que típicamente vemos separado, pero que si lo unificamos nos puede dar mucho valor en lo que podemos sacar de insights o conocimiento de nuestra empresa. Segundo, pues obviamente tener gobernanza porque tenemos que controlar quién tiene acceso a la información. Estamos buscando que la mayoría de la gente tenga la información en sus manos, que la pueda usar, pero no queremos que todo el mundo tenga acceso a todo. Por ejemplo, datos financieros que son muy sensibles, datos de clientes que son PII, que son identificables y son muy sensibles. No queremos que todo el mundo tenga acceso, hay que tener un gobierno sobre esto. Y finalmente, como les comentaba, tener servicios de analítica que nos ayuden para cada tipo de análisis que queremos hacer.
No es lo mismo lo que quiere hacer un data scientist con los datos que lo que quiere hacer un director de operaciones o un director de ventas. Entonces hay que buscar cuál es la herramienta adecuada para el tipo de análisis que queremos hacer, también para que sea eficiente en costo. Podemos pensar que con una navaja suiza podemos hacer todo, puedo desde cortar, puedo clavar un clavo si quiero, puedo desatornillar algo, pero una navaja suiza no es la mejor herramienta, por eso tenemos un estuche de herramientas que tiene cosas específicas para cada tipo de cosa que necesitamos hacer en nuestra casa, por ejemplo. Entonces, en las tendencias que vemos de los datos, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, que ese volumen de información, como les digo, crece, está creciendo exponencialmente. Yo digo que esto es como el precio del dólar, nunca baja, siempre vamos a tener más datos, ¿de acuerdo? Y vienen de nuevas fuentes, no solo es que tengamos más datos y crezcan la cantidad de datos, es que ahora es más variado, como les comento, diferentes tipos de archivos, ahora telemetría de IoT, telemetría de sensores, tenemos todo lo que son feedbacks de redes sociales, todo en tiempo real. Entonces, esto ya no se adapta a lo que es el esquema típico de una base de datos. Hay que poder darle el ritmo a todos estos datos, la velocidad con la que vienen y la variedad con la que vienen. Y junto con la variedad de los datos también viene una variedad de usuarios que quieren usar esos datos. Antes teníamos reportes típicamente para el negocio, pero ahora tenemos científicos de datos, tenemos áreas de negocio, tenemos analistas, tenemos a la gente directamente de los ejecutivos pidiendo información y pidiendo reportes para analizarlos directamente ellos. Entonces nuestra variedad de información cambia, nuestra variedad de usuarios cambia y el acceso también cambia. Entonces tenemos que poder adaptar esta estrategia moderna a esto. Ahora, estos actores o estos diferentes roles que quieren acceso a la información tienen diferentes necesidades. Y esto es algo con lo que a lo mejor varios de ustedes se pueden identificar, que es, ya sea desde el lado de tecnología, de lo que es información, cuáles son los retos que tenemos, la gente que usa esa información, que son ingenieros de datos, qué retos tiene, y finalmente, quién es el usuario final de esa información, lo que son usuarios de negocio, qué retos tienen. Y aquí vemos diferentes retos para cada uno de ellos. Del lado de tecnología, pues para empezar nos piden que todo el presupuesto siempre sea menos. Entonces queremos que el costo siempre baje. ¿Cómo reduzco el costo si los datos están creciendo? ¿Cómo mantengo mi presupuesto a raya y que con el presupuesto que tengo anualmente me dé para dar una estrategia de solución para todos estos datos? Segundo, pues que tengo que hacer que cada una de estas personas tenga la herramienta adecuada. Y finalmente, pues que estas herramientas que esté adquiriendo o que esté usando no me generen un lock-in, que no tenga esa herramienta hoy, pero que mañana no la pueda cambiar. Porque esto cambia muy rápido. Hace 5 años no pensábamos en petabytes de información, pero hoy día tenemos que pensar en eso y con qué herramientas las uso. Si me hago un lock-in de hace 2, 3 años a lo que decidí y hoy no lo puedo cambiar, voy a estar atrás contra mi competidor o voy a estar atrás contra la industria tan rápido como se está moviendo. Tengo que poderme mover flexiblemente a donde dentro de 3 años estemos, que no voy a saber hoy día cómo vamos a estar en 3 o 5 años. Podemos analizar las tendencias, pero seguramente algo cambiará y tengo que poder cambiar mi decisión. Esa flexibilidad es algo que tenemos que integrar en nuestra estrategia de TI. Ahora, para quien usa los datos como los ingenieros, si hacen pipelines de datos, por ejemplo, y ustedes están armando estos pipelines, primero, típicamente esperamos hacer esos pipelines y dedicarnos a ver cómo armar esos datos. Pero para armarlos también tengo que administrar la infraestructura, me piden que levante el servidor, que baje el servidor, entonces ya me convierto en una mezcla entre ingeniero de datos y operador de TI. Y entonces tengo que estar jugando con las dos cosas y dedicar mi tiempo, parte a operar cómo funciona mi herramienta y otra parte en realmente hacer los pipelines, que es lo que se espera de mí. Y para esto necesito múltiples herramientas. Me dan por un lado con qué hacer las consultas, por otro lado cómo guardar el storage, dónde hago y dónde muevo el storage, y hacerlo integral es complicado. Y finalmente, pues esto tiene que crecer, entonces puedo hacer mi desarrollo en pequeño, pero cuando llevo a producción mi pipeline, pues resulta que esto tiene que crecer a muchísimos más datos y mi desarrollo que yo pensaba que iba a correr en media hora, 1 hora, pues resulta que en producción se está tardando 5 horas y ya me están diciendo que hay que optimizarlo porque si no, no termina en la ventana nocturna. Entonces, ¿qué hago con mi pipeline, no? Entonces, son retos que seguramente algunos de ustedes han enfrentado
Y del lado de negocio, cuando llegamos a los usuarios que utilizan los datos como reportes, pues primero no hay agilidad porque le pedimos a TI que nos dé los reportes o que integre un nuevo dato, pues espérate un par de meses, espérate a que lo autoricen, espérate a que lo desarrollen, lo prueben y dentro de unos 4 meses, pues a lo mejor ya lo tengo ese nuevo dato productivo. Entonces, esta agilidad es algo que esperan los usuarios de negocio, que no nos tardemos a que se homologue todo el pipeline de datos, sino que en cuanto haya una nueva fuente, un nuevo producto, un nuevo sistema, podamos rápidamente estar utilizando esos datos e integrarlos a nuestra información. Al final esto les lleva a los usuarios de negocio a que los SLAs no se cumplen. Ellos esperan pues sus datos a las 9 de la mañana típicamente para poder empezar a utilizarlos y resulta que pues a las 12 se los están liberando o hay que hacer reprocesos y espérate a mañana porque algo pasó en el pipeline. Esos SLAs hay que cumplirlos y es algo que sufren los usuarios finales. Esto se vuelve, como ven, más y más y más retador y pues lo que sucede es que las cargas son cada vez más demandantes. Tanto en batch, que es el esquema que es más típico y que conocemos más de nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos un ETL nocturno, un proceso nocturno de cierre de día, y en la ventana nocturna pues tenemos que cargar todos nuestros procesos y actualizaciones. O pues ya estamos cambiando en esos batch a unos batch más pequeños de 3, 4 veces al día, o ya es más común que se convierta en la norma actualizaciones cada hora durante el día. Pero todos estos son procesos batch que acumulan lo que sucedió durante toda esa hora y lo juntan. ¿Qué retos tenemos con estos batch para Data Warehouse o para estos reportes de Business Intelligence? Pues que de entrada tienen más datos, entonces empiezan a tardar más. Que a pesar de que son resilientes o tolerantes a esa latencia de una hora, pues de todos modos tengo que suplir dentro de esa hora el marco de mi ventana del proceso. Si se extiende de esa hora, ya me empiezo a retrasar contra el siguiente proceso. Entonces empieza a volver más retador el hacer esos batches más pequeños dentro del día o cada hora dentro del día. Y cada vez más clientes ahora pasan de este esquema batch de una hora a ya información en tiempo real. Porque la información en tiempo real nos da la posibilidad de poder actuar en ese momento contra lo que está pasando. Si hay una alerta, si hay una métrica, si hay una acción del cliente que está sucediendo en ese momento, podemos actuar ante eso. Podemos predecir qué siguiente acción podemos hacer o, si está teniendo una mala experiencia el cliente, actuar en ese momento y darle pues algo que subsane un poco eso, o al menos darle a conocer que sabemos que está en un problema, que sabemos que tiene un tema y que estamos tratando de resolverlo en ese momento. Eso cambia mucho la experiencia del cliente. Recordemos que ahora en negocio realmente la diferencia es muy poca entre productos que pueden ofrecer diferentes compañías, pero las experiencias que ofrece la compañía a nuestros clientes finales es lo que hace que un cliente se quede o se vaya al competidor de al lado. ¿Okay? Entonces este tiempo real se vuelve también nuevamente como un reto porque ahora hay que almacenar toda esta información en tiempo real, analizarla en tiempo real y tener esa operación continua que sí es muy sensible al tiempo, que no podemos esperar a que se pueda reprocesar o que si falla podamos nuevamente reanalizarla. Tenemos que estar actuando en tiempo real porque si no perdemos esa ventana del sentimiento del cliente. Y bueno, para esto pues el ETL tradicional ya no es suficiente. La infraestructura no escala en un ETL tradicional porque hay que meterle más servidores que hay que aprovisionar, que hay que instalar, que hay que dejar listos. Se vuelve más complicado el manejar toda esta infraestructura on-premise porque requiere mucha administración. Y ninguno de ustedes que se dedique a lo que es pipelines de datos o lo que es hacer integración de datos, creo que quiera o se dedique a tener el ETL para poder hacer la administración del ETL. Realmente lo que queremos es integrar nuestros datos y ponerlos a utilizarlos dentro de la empresa. Entonces esta administración nos lleva todo un overhead, nos lleva tiempo adicional, costo adicional, entrenamiento adicional, porque además está cambiando constantemente, que puede ser todo un overhead. Esto deriva, pues obviamente, en altos costos. ¿Por qué? Porque esas características avanzadas que queremos de tiempo real, esas características de análisis en tiempo real, típicamente en una plataforma de ETL nos los venden aparte como módulos aparte porque es un módulo avanzado. Entonces no puedo ni siquiera empezar a experimentar con él porque primero tengo que comprar la licencia y después ya empieza a experimentar con él. Entonces no tengo disponibilidad de empezarme a poner al corriente con estos retos de nuevos tiempos de tiempo real. Y finalmente, pues son herramientas especializadas, plataformas especializadas que pueden generar un lock-in. Cuando yo quiera cambiarme o integrar una nueva tecnología a mi ETL,
dentro de 2 años, como les digo, algo puede salir, algo puede pasar en el esquema de datos que ahora requiera una nueva tecnología, un nuevo framework, pues yo ya tengo esta licencia y esta plataforma y de ahí no me puedo mover. Entonces, la flexibilidad me la limitan. Entonces, ¿cómo podemos modernizar todos estos problemas de forma que podamos darle una solución? ¿Cómo modernizamos esa plataforma de datos de ETL? Tenemos varias opciones. Pues la primera, podemos seguir en mi ETL on-premise y lo que hago es crecerlo. Eso pues a lo que me lleva es que va a ser más difícil de escalar en el tiempo porque los datos van a seguir creciendo. Voy a necesitar más infraestructura y voy a necesitar más licencias también. Entonces esto me va a generar pues un lock-in a la infraestructura que ya tenga. Entonces se puede hacer, pero pues tiene estas problemáticas. Segundo, frameworks como Spark nos permiten ese escalamiento rápidamente, flexible, sin el lock-in, porque es un framework open source que puede escalar y puede procesar la cantidad de datos que necesitemos, pero si yo lo quiero instalar, yo lo quiero armar y yo lo quiero administrar, la verdad es que es complejo, desde la instalación inicial hasta el hacer que escale y crezca y decrezca tanto como yo quiera, es complejo. Entonces necesitamos especialistas y un equipo de ingenieros especializados que sepan cómo administrarlo, que sepan cómo escalarlo, y entonces eso genera un overhead de costo. Se puede hacer también, es nuestra segunda opción. Y la tercera es tener mi ETL ya no on-premise, pero en la nube. Migro mi plataforma de ETL a la nube. Entonces ya es muy flexible en la nube, pero finalmente esto me sigue generando costos de licencias y me sigue generando costos de proveedores o de estos módulos especializados. ¿Qué podemos hacer con servicios nativos de AWS? Tenemos un servicio que es AWS Glue, que está basado nuevamente en Spark, framework open source, nos da la flexibilidad de integrarnos a N frameworks de open source que se pueden integrar con Spark y podemos mover estos mismos códigos o scripts de Spark a donde necesitemos, porque es open source finalmente. Entonces, tenemos esa flexibilidad, tenemos esa libertad de que no hay un lock-in y finalmente también el tema de costos, por ejemplo, es 7 veces más barato contra lo que podría ser una plataforma de TL on-prem, sin el lock-in que ya habíamos visto. Para la parte del Spark propio, Glue es un servicio que no tenemos que administrar, no tenemos que instalarlo, no tenemos que escalarlo, todo lo hace el servicio automáticamente por nosotros. Y tercero, tiene 55% menos costo comparado con otras soluciones o otros proveedores de nube, reduce muchísimo el costo y además es serverless. ¿Qué es que sea serverless? No me tengo que preocupar por nada de infraestructura, por armar ningún clúster, no me preocupo de CPUs, de RAM, de cuánta memoria. Todo lo hace el servicio automáticamente. ¿A qué me dedico? A hacer mis pipelines de datos, a lo que realmente queremos, que es integrar los datos y no preocuparnos por toda esa administración. Todo eso lo lleva el servicio por detrás. ¿Cómo funciona esto como arquitectura para que veamos un flujo? Primero tenemos diferentes fuentes, bases de datos que pueden estar en la nube o que pueden estar en nuestro data center on-premise. Tenemos datos de streaming o que pueden venir de dispositivos en la planta. Tenemos otras bases de datos de diferentes proveedores. Tenemos variadas fuentes de datos, ¿de acuerdo? La idea es que nos podemos conectar a cualquiera de ellas. Glue tiene conectores que están integrados nativos dentro de ellos, típicamente para podernos conectar a Data Warehouse, a esta parte de streaming, a esta parte de bases de datos, a las más típicas, pero tenemos más de 60 conectores en el marketplace de diferentes proveedores para conectarnos a otras fuentes totalmente diferentes. Por ejemplo, como un CRM en la nube, como un software as a service, hay conectores que puedo habilitar en el marketplace y empezar a utilizar en Glue para conectarme a mi aplicación de software as a service y empezar a traer datos desde ahí con la misma herramienta. Entonces nos podemos conectar a las fuentes y podemos descubrir el esquema. Esto es un tema interesante porque varía el esquema en nuestros datos, cambian nuestros datos. Entonces podemos descubrir automáticamente cómo están esos datos y actualizar el esquema automáticamente con lo que son los crawlers de Glue. Es una parte de cómo leemos las fuentes. Después catalogamos esa información y todo se concentra en un catálogo central para finalmente empezar a transformarlos. Los transformamos y hay diferentes formas de transformarlos. Como les digo, para tener la mejor herramienta para cada usuario. Incluso dentro de la gente que hace data engineering o ingeniería de todos estos datos, tenemos diferentes versiones de cómo lo quieren utilizar. Puede ser con código directamente, entonces tenemos notebooks interactivos para que puedan hacerlo con programación de código,
O tenemos interfaces visuales donde pueden hacer su flujo como paso 1, paso 2 y después una ramificación al paso 3, que es Glue Studio, y configuro cada uno de esos nodos. Entonces hace un pipeline visual. O tenemos también la forma de hacerlo con Databrue, que es como una exploración más, imagínense la tipo Excel, donde tengo mis columnas y entonces yo puedo crear nuevas columnas, nuevos cálculos, transformaciones sobre eso, que es un esquema más pegado a lo que es un usuario típico que tiene menos conocimiento técnico. Entonces, acercamos la forma de transformar los datos dependiendo de cada tipo de usuario, cómo lo quiere usar. Todo esto, que son básicamente los 3 pasos que nos ayuda Glue a realizar, desde leer los datos hasta dejarlos transformados, para finalmente dejarlos en un repositorio central donde podamos unificar e integrar toda esa información. De inicio, eso en nuestra arquitectura sugerida es un lago de datos. ¿Por qué? Porque ahí puedo tener toda mi información, no importa el formato, no importa el tipo de dato que sea, prácticamente puedo poner ahí cualquier archivo que pueda ser un dato utilizable por la organización. Y así lo puedo cruzar entre ellos y sacar valor de ellos. Alrededor de eso tenemos diferentes servicios que ya son de analítica especial o servicios especializados de analítica para el tipo de análisis que queremos hacer. Si es más operacional, si es más analítica de logs, si es más analítica de negocio como reportes de Business Intelligence, si son procesos de Big Data o de análisis de streaming. Cada uno de ellos tiene una herramienta específica para esa tarea en lugar de decir vamos a usar la misma herramienta para todo. Porque esto es a lo que nos lleva a un precio performance adecuado para cada uso que queremos dar. Si no, podemos usar la misma herramienta, pero seguramente tendremos que escalarla a un nivel que vamos a estar desperdiciando algo de costo. Vamos a tener mucho performance, pero sufrimos con el costo. Aquí ponemos el costo adecuado con el análisis adecuado para que tengamos el performance esperado en cada uno de nuestros análisis. Y cualquier caso de analítica que se les ocurra prácticamente, lo podemos soportar con diferentes servicios. ¿De acuerdo? Ahora, uno de los temas es cómo optimizo este costo, justamente. No queremos que nos explote el costo y se nos vaya a las nubes. Sí, siempre que le podamos poner y le tiremos fierro al problema, pues seguramente va a mejorar el performance, pero el costo ¿a dónde se va? Y lo que queremos es, una de las preocupaciones de TI que veíamos al principio, cómo hago que con mi presupuesto anual pueda dar soluciones y además expandir mi estrategia de datos. Entonces, para optimizar este costo, entendamos un poquito cómo funciona Glue para que veamos cómo nos puede ayudar Glue a resolver esto. Primero, Glue, quedamos que era un motor basado en Spark. Spark es un framework totalmente open source, pero Spark lo que nos permite básicamente es correr procesos en paralelo y paralelizarlo tanto como necesite. Esto es lo que nos permite hacer procesos de Big Data, donde podemos procesar terabytes e incluso petabytes de información directamente en tiempos pues, muy reducidos comparados con lo que típicamente sería. Porque podemos escalar horizontalmente tanto como necesite, que son estos puntos suspensivos que ven ahí. Realmente lo que tiene Spark son diferentes executors que tenemos ahí. Aquí estamos ejemplificando 3 executors, pero podemos con esos puntos suspensivos ponerle 4, 10, 100, 1000, los que necesitemos. Y así podemos hacer mucho más paralelizado el proceso. Cada uno de ellos, como ven aquí, busca o lee un bloque de información. Entonces, conforme crece nuestra información, no importa cuánto crezca, podemos también crecer la cantidad de executors que estamos utilizando para poder leer esa información y procesarla. Por dentro, para que entendamos, cada uno de esos executors de Spark está haciendo diferentes tareas ahí adentro. Con este bloque de información le toca su cachito de información, lo procesa y después lo conjuntan entre todos. Pero cada uno puede procesar independientemente su bloque de información. Y esto permite estos procesos de Big Data. Es importante este concepto de executor porque justamente ahorita Daniel nos va a ayudar a explicarnos cómo esto nos puede ayudar a optimizar el costo. ¿De acuerdo? En Glue lo que tenemos son workers, definimos workers, pero para que entendamos es este concepto de que un worker de Glue que está haciendo el trabajo del ETL corresponde en el framework open source de Spark a un executor, ¿de acuerdo? Y entonces así va a empezar a procesar nuestras tareas, nuestro pipeline de ETL. Cada job, cada tarea que yo quiera que haga, cada ETL que quiera que haga, puede ser totalmente independiente. Entonces no tengo que unificarlos. Hago tareas específicas en mis jobs y luego puedo alinear en ese pipeline qué job se ejecuta primero, cuál después. Si este terminó de acuerdo a lo que yo espero, ejecuto el que sigue. Si no, corre este otro job y hago un flujo de jobs. Cada job depende de lo que vaya a hacer.
podemos decidir cuántos executors va a utilizar. Y así podemos optimizar cada una de las tareas que hacemos en nuestro pipeline, que pueda ser una tarea muy grande de lectura o luego una tarea muy pequeña de transformación. Y no tengo que utilizar todo del mismo tamaño. Cada uno de esos pequeños jobs, yo determino de qué tamaño de executors necesito. ¿Okay? Esto es importante porque el esquema de costos de Glue va en base a esto, a cuántos executors llevo, cuántos executors estoy usando, o finalmente cuántos workers. Primero, solo se paga por el tiempo que estoy usando. Entonces, si ese job dura 2 minutos 10 segundos, se me cobran 2 minutos 10 segundos. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Se cobra a granularidad de segundo. Mientras no esté corriendo nada, no se cobra nada, obviamente. Entonces, solo es por el tiempo real que estoy ejecutando. Ahora, para que esto empiece a trabajar, tiene un tiempo de inicio que se tarda segundos, realmente, pero esos segundos en lo que levanto estos executors y se empiezan a preparar para realmente trabajar, esos segundos están indicados en la consola cuánto se tardó, para que ustedes sepan cuánto tardaron en iniciar realmente la ejecución, pero esos segundos no se cobran. Solo se cobra desde que empecé realmente a ejecutar mis transformaciones. ¿Okay? Entonces esto nos puede optimizar mucho el costo porque solo pagamos lo que usamos en lugar de tener una plataforma de ETL todo el día ahí disponible, pero que no necesariamente estoy usando al 100%. Aquí realmente cada job que yo ejecute es lo que se me va a cobrar. Y esto se cobra por una tarifa que se llaman DPUs, Data Processing Units. ¿Okay? Esa es la tarifa con la que tenemos determinado el costo. Y se determina, por ejemplo, por un worker. Tenemos dos tipos principalmente, el G1 y el G2. Depende de cuánta memoria requiera cada uno de nuestros procesos. Pero un G1 es un DPU, un G2 son dos DPUs, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces que el costo va a estar en función de dos cosas principalmente. ¿Cuántos workers o cuántos DPUs estoy usando en ese momento para ese job? ¿Y cuánto tiempo dura? Como les digo, si dura 2 minutos 10 segundos, se me van a cobrar 2 minutos 10 segundos por la cantidad de DPUs que estoy utilizando en ese momento. Y eso es lo único que me va a generar costo. ¿De acuerdo? Un ejemplo. En la región de North Virginia, el costo de DPUs actualmente es de $0.44 por cada DPU hora. Lo van a ver por hora, pero realmente esto se fracciona a nivel de segundo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una carga, un job que está ejecutándose con 10 workers, en este caso, de G1 son 10 DPUs y dura 30 minutos. Eso es lo que dura mi proceso. Entonces, la hora me cuesta $0.44. Estoy usando media hora, entonces la mitad de eso son $0.22. Multiplicado por los 10 workers que estoy usando, son $2.2. Eso es lo que me va a costar la ejecución de ese job de media hora. ¿De acuerdo? Si utilizo menos workers, va a ser menos costo. Si utilizo menos tiempo, va a ser menos costo. Depende justo del tiempo y de la cantidad de workers que yo determine. ¿De acuerdo? Solo para que entendamos este concepto de el costo en función de cuánto estoy utilizando de DPUs, de procesamiento, y el tiempo que dura cada uno de mis jobs. Ahora Daniel nos va a ayudar a explicarnos cómo podemos optimizar justo estos DPUs para que podamos reducir todavía más el costo y que realmente hagamos un right sizing para facilitar el que se usen menos DPUs. ¿Okay? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel, soy arquitecto de soluciones en AWS y una de mis cosas favoritas de trabajar en AWS es que AWS tiene el hábito de bajar los costos en el tiempo o de crear funcionalidades que nos ayuden, que ayuden a nuestros clientes a hacer más con menos recursos. En esta parte de la presentación les voy a hablar de 3 nuevas características de Glue que sin que ustedes tengan que hacer nada realmente en el código van a ayudarles a optimizar el costo. En primer lugar, en esta gráfica estamos viendo un job, cómo se ejecutó. La línea verde nos está indicando el número máximo de executors o de workers que se utilizaron o que eran necesarios para aprovechar al máximo el paralelismo que nos ofrece Glue. Si se dan cuenta, esta línea verde está muy por encima de la línea roja que nos indica cuántos workers asignamos realmente a nuestro job. En este caso, estamos usando 10 DPUs que los asignamos completamente, pero nuestro job se tarda 6 minutos. Estamos diciendo que nuestro job se está alargando, se está estrangulando porque no está haciendo uso de todo el paralelismo que nos puede ofrecer el servicio de Glue.
estamos muy por debajo. En este ejemplo en particular estamos gastando un DPU hora, o sea, la multiplicación de 10 DPUs por una décima parte de una hora, ¿ok? Ahora, muchos de nuestros clientes tienen el temor de subir la cantidad de workers porque tienen la impresión de que en automático cuando suban la cantidad de DPUs va a crecer exponencialmente su costo. Pero recuerden que Glue se basa en Spark y una de sus características es que va a usar en paralelo todos los nodos que tenga disponibles para ejecutar el job en el menor tiempo posible. En este caso estamos viendo que estas dos áreas, estos dos rectángulos, tienen exactamente la misma área. Eso quiere decir que van a tener el mismo costo y el rectángulo de la derecha va a tener la ventaja de que va a ejecutarse más rápido porque estamos agregando más workers, entonces se reduce el área, lo vamos a poder hacer más rápido y al mismo costo. Ahora, regresando al ejemplo anterior, ¿qué pasaría si subiéramos la cantidad de workers al número máximo que nos está pidiendo la plataforma para poder ejecutar el job en el menor tiempo posible? Lo que vamos a ver es que se va a reducir a la mitad del tiempo de ejecución cuando tenemos 55 DPUs, ¿ok? En este caso vamos a aumentar ligeramente el costo, va a ser 2.75 DPU horas, pero estamos aprovechando al máximo el paralelismo de la plataforma, todo lo que nos ofrece Glue. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos de más los workers, nos vamos hasta 100 DPUs? ¿Vamos a tener una ganancia en tiempo? La respuesta es no, porque la plataforma únicamente va a poder dividir nuestro trabajo, nuestro job, en ciertas partes que se van a aprovechar hasta 55 DPUs máximo, y todo lo que tengamos debajo de esta línea roja, todo esto que estamos marcando aquí en amarillo, es un área de costos no utilizada, estamos desperdiciando recursos. Viendo que esto era un problema y un reto para muchos de nuestros clientes, decidimos lanzar una nueva funcionalidad que se activa únicamente con una casilla para que los workers, los DPUs que se asignen sean dinámicos, que no sean fijos como en el esquema anterior, lo que les estaba mostrando. Si se dan cuenta, es un rectángulo. Normalmente cuando no ocupamos autoscaling, lo que sucede es que nosotros vamos a asignar desde un principio la cantidad de workers, de DPUs, y el costo se va a ver como esto, como un rectángulo. Lo vamos a poder calcular muy fácil porque es el tiempo por los DPUs que nosotros asignamos. Con autoscaling, la cantidad de DPUs se va a ir asignando de forma dinámica conforme lo vaya pidiendo el sistema. Por ejemplo, en la parte inicial tenemos una operación de listado, entonces agregamos unos cuantos DPUs. Cuando vamos a hacer una transformación, sobre todo mi dataset, agrego más DPUs para poder hacer esa transformación en el menor tiempo posible. La idea es bajar el área, bajar el costo. Entonces aprovechamos la plataforma, no estrangulamos el job y lo dejamos correr en el menor tiempo posible. Después, cuando queremos hacer una transformación sobre una parte de mi dataset, voy a remover unos workers y voy a tener de esta forma, voy a seguir de una forma más fina cómo está la necesidad real de mi job. Entonces, toda esta área amarilla se convierte en un área de ahorros potenciales, ¿ok? Todo esto ya no vamos a tener que pagar por ello, únicamente usando esta funcionalidad que, repito, únicamente requiere activar una casilla. Ustedes van a definir el número máximo de workers que quieren para su job y en automático Glue se va a encargar de definir cuál es ese número óptimo para su job en particular. Ahora bien, en este ejemplo estamos viendo en la línea naranja cuál es el número máximo de workers necesarios para hacer uso del paralelismo de Glue. Y en la línea azul estamos viendo cuántos workers, cuántos DPUs se asignaron de forma real a mi job para poder, cuando tenemos autoscaling. Si se dan cuenta, no es exactamente la misma curva porque estamos asignando un número máximo para evitar tener un costo exorbitante que se nos salga de control. Tenemos que definir un valor máximo, pero si se dan cuenta, esta línea azul sigue la forma de la línea naranja de una forma más exacta y no es una línea recta, ¿ok? Ahora, hicimos algunos ejemplos tomando un dataset que tiene
muchos archivos pequeñitos y el mismo código, lo que hace autoscaling es reducir hasta en este ejemplo un 83% la ejecución de este job, repito, sin tener que hacer cambios en el código, únicamente activando esta funcionalidad de autoscaling. ¿Cómo se vería eso en la interfaz de Spark? ¿Cómo se van asignando y removiendo los DPUs de forma dinámica? En este ejemplo estamos viendo un caso en el que no tenemos autoscaling activo y si podemos ver al principio estamos asignando todos los DPUs para nuestro job. Cuando tenemos autoscaling, por el contrario, lo que sucede es que vamos agregando poco a poco, cada uno de estos puntos en azul representa cuando se está asignando un DPU. Y se dan cuenta, se van asignando de forma dinámica conforme va requiriendo el job esos workers. Y al final todos los puntos rojos representan cómo va removiendo los DPUs cuando ya no los necesita. Entonces ese es el primer beneficio del que les quería platicar, la primera funcionalidad. Ahora, Santiago hablaba de que cada vez más empresas están haciendo análisis en tiempo real y esto tiene un valor indudable cuando queremos mejorar la experiencia de nuestros clientes. Por ejemplo, si queremos hacer análisis sobre las llamadas del contact center, probablemente nos interesa tener esa métrica en tiempo real y no esperarnos al final del día cuando ya está muy grave algún problema. O, por ejemplo, muchas empresas están optando por canales digitales para vender, por ejemplo, un e-commerce, un booking engine. Todos estos canales, nosotros podemos hacer una técnica que se llama A/B testing, en la cual vamos a definir diferentes colores, tamaños de botones, con los cuales vamos a experimentar para ver cuál de todos estos e-commerce, cuál de todos estos frontends nos da la mejor tasa de conversión. Pero no queremos, por ejemplo, esperar al final del día para ver cuál fue el resultado. Queremos hacer un experimento con una pequeña parte de nuestros clientes y si vemos que ese experimento está fallando, lo que queremos hacer es eliminar esa versión, ese experimento y poder no afectar el negocio. Entonces, el análisis en tiempo real es algo que están usando muchas empresas por estos beneficios que nos otorga. Obviamente, el autoscaling es ideal para este tipo de casos de uso. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener un batch grande de datos, sino que vamos a tener datos en micro batches en tiempo real y obviamente, hablando del caso del contact center, la cantidad de llamadas que recibimos va a variar con respecto al tiempo. Entonces, autoscaling es una gran alternativa para poder mantener los costos controlados en un esquema de análisis en tiempo real. Pero no sé si recuerdan que Santiago mencionó que el tamaño más pequeño de los DPUs de Glue hasta hace poco era el G1X, que tiene 16 GB de RAM. 16 GB de RAM es una computadora bastante grande que no nos va a permitir aumentar o disminuir los workers con la granularidad necesaria para este tipo de casos donde tenemos pequeños lotes de información, microbatches de información. Entonces, decidimos sacar un nuevo tamaño, que es el G0.25X, el cual va a tener una cuarta parte del costo comparado al G1X y obviamente nos va a permitir escalar y disminuir de una forma más granular, adaptándonos a estos nuevos casos de uso. Por ejemplo, ustedes pueden ingestar los datos usando Kinesis, pero después van a tener que hacer transformaciones en tiempo real sobre esos datos y en ese caso es cuando Glue, usar este tipo de DPUs va a hacer más sentido. ¿Ok? Esa es la segunda mejora del servicio. Ustedes únicamente tienen que elegir este tipo de procesador, el 0.25X, y en automático van a poder disfrutar de este beneficio. Por último, tenemos la parte de AWS Glue Flex. Glue Flex es una nueva tipo de procesamiento. No sé si ustedes están familiarizados con las instancias Spot. El concepto es muy parecido. Es capacidad no utilizada por el servicio de Glue que se ofrece a un descuento de hasta el 35% comparado a la clase estándar, donde ustedes van a poder ejecutar estos jobs con este descuento de tal forma de que van a poder ahorrar en jobs que no sean tan sensibles a la latencia, es decir, que puedan esperar ustedes un tiempo un poco más largo para justamente que el servicio les otorgue los DPUs que ustedes necesitan para realizar este trabajo. En este caso estamos hablando comparado con un Glue tradicional, una clase estándar que es de 0.44 DPU hora. En el caso de Flex es de 0.29 el DPU hora. Como les menciono, esto lo podemos usar en ETLs nocturnos,
también en cargas que es una carga de una base de datos de una sola vez, o también cuando estamos haciendo pruebas. No sé si ustedes han desarrollado en Glue, muchas veces estamos experimentando, estamos haciendo código que muchas veces no funciona, entonces Glue es una excelente alternativa para bajar costos cuando estamos apenas experimentando nuestro ETL, cuando apenas lo estamos desarrollando. En fin, esta funcionalidad sirve para cargas de trabajo que acepten un tiempo de inicio y de fin flexible, de ahí el nombre. Ahora, cuando usamos Flex tenemos algunas mejores prácticas. La primera de ellas es poner un timeout, porque no hay una garantía de que se va a tener la capacidad cuando nosotros iniciamos el job. Entonces es importante definir un timeout. Ese timeout por defecto es de 2 horas, de tal forma que si al cabo de esas 2 horas nuestro job no se ejecuta, podemos hacer automatización para que después a lo mejor lo ejecute en una clase estándar, porque me interesa tener ese job aunque sea en una clase estándar, aunque pague más. También es importante mencionar que el tiempo de inicio es más largo, entonces tenemos que tener ese tiempo en cuenta, y también que puede haber casos en los que el servicio de Glue reclame de vuelta algunos DPUs, entonces al final lo único por lo que se va a cobrar es por los DPUs efectivamente utilizados durante un job, ¿de acuerdo? Ahora, para finalizar, les queremos mostrar algunos blogs donde ustedes pueden consultar más información acerca de Glue, ver las nuevas funcionalidades. También la documentación es muy importante para que ustedes puedan empezar a ver cómo funcionan las diferentes librerías que ofrece Glue cuando están desarrollando sus propios ETLs, aparte de las que nos ofrece Spark. Y también con estos workshops ustedes van a poder iniciar de una forma muy sencilla a trabajar con Glue. Por último, y recalcando un poco lo que ya mencionaba Santiago, en AWS pensamos en una estrategia de análisis donde cada trabajo tenga la herramienta específica, sobre todo pensando a futuro. Por ejemplo, ustedes van a guardar sus datos en un data lake porque es un almacenamiento de un costo asequible y que nos ofrece características de gobernanza con Lake Formation. Ustedes pueden consultar esos mismos datos usando el servicio de Athena. Athena es un servicio que nos va a permitir hacer queries interactivos sobre la data que está en S3, pero también sobre otras fuentes. Pueden ser bases de datos relacionales, Data Warehouse, DynamoDB, porque está basado en un framework que le permite consultar diferentes bases y unificar el resultado. ¿Para qué nos sirve un servicio de este tipo? Por ejemplo, cuando estamos experimentando y queremos hacer apenas un reporte y queremos ver si cruzando data de diferentes fuentes vamos a obtener valor. Cuando decidimos que nuestro experimento, lo que estamos haciendo con Athena, realmente nos está dando valor, podemos ejecutar o podemos desarrollar un ETL con Glue para subir esos datos a Redshift y entonces tener un mayor performance. Entonces, si se dan cuenta, en este caso estamos ocupando varias herramientas, cada una para un propósito específico y sobre todo para ser eficientes en el performance y en el costo que estamos realizando para nuestras tareas. ¿De acuerdo? Por último, los queremos invitar a que visiten nuestra página de Skill Builder. Tenemos más de 500 cursos gratis donde ustedes van a poder aprender de Analytics, Machine Learning, de prácticamente cualquier tema de AWS. También los invitamos a que se certifiquen en AWS. De hecho, aquí tenemos un booth donde ustedes pueden certificarse, pueden ver qué se necesita para certificarse. Es una excelente inversión de tiempo. Los invito a que estudien y que hagan una certificación. De hecho, Analytics tiene una certificación de especialidad. Y básicamente les agradecemos su atención. Esperamos que tengan un excelente Summit este día. Y sobre todo, no olviden también rellenar la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante oír su feedback. Muchas gracias.